Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Como cada mañana, les saluda Eliezer Hernández y vamos a conversar el día de hoy con Tomás Ocía, analista político internacional, a quien le agradecemos que haya tomado un tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Buenos días. Encantado, estar contigo en este programa, en este canal y tratando de informar al venezolano que tanto lo necesita. Quedan 55 días para el proceso electoral de los venezolanos. Sin embargo, el día de ayer fuimos testigos de un proceso electoral con 98 millones de votantes en México. Esto originó un Twitter del presidente de la República felicitando a la ganadora y dando, según sus palabras, buenas noticias para Latinoamérica por el triunfo de la izquierda. ¿Cómo repercute este resultado en Venezuela? Bueno, fíjate, la izquierda está teniendo problemas en América Latina. Si bajamos, tienes el tema de Ecuador, tenemos cuestionamientos en Chile con una persona de izquierda, pero que está haciendo planteamientos generales como tal sobre las libertades y la democracia. Y bueno, tenemos que recorrer Centroamérica también y no nos da tiempo de hacerlo, pero el foco del tema, quiero decir, que en mi informe económico y confidencial, donde trato de ver la realidad al día, en estos días, antes de las elecciones, hay tres ángulos que juegan en el papel de Venezuela. El tema del Ejecutivo Nacional, que siempre es fuerte, con un partido detrás sólido, un candidato de oposición, que fue un punto incluso de negociación y conversaciones, y Estados Unidos. No podemos dejar a Estados Unidos porque tiene que ver con la economía de Venezuela, con el petróleo. Estamos mandando petróleo. Acabamos de subir el día de ayer, el fin de semana, al séptimo lugar de las exportaciones de petróleo en Estados Unidos, de importaciones de petróleo de Estados Unidos, de países productores o países exportadores de petróleo. Este juego es muy importante, porque probablemente lo que va a seguir, y en estos días, te lo quiero dar en primicia, está yendo hacia el Caribe un representante del presidente Biden a reunirse, que probablemente será con Jorge Rodríguez. ¿Por qué se están reuniendo en estos momentos? Porque siguen las conversaciones de diálogo basado en muchos temas. Pero siguen las sanciones, continúan las sanciones, incluso la flexibilización que hubo en un momento, hubo un recrudecimiento de estas sanciones que está afectando económicamente al país. Sí, pero fíjate, no es un recrudecimiento como tal. Se han dado más de 40 licencias y permisos, bueno, o hay se han ido suspendiendo otros. O hay pedidas, y las empresas más importantes tienen a Chevron en el país, una empresa americana, una empresa transnacional, para decirlo así, con todas las garantías, con todas las seguridades, en buen tono con el Ejecutivo y el Ejecutivo con la empresa, que está ayudando en todas las áreas a PDVSA también a elevar la producción petrolera. Entonces, las licencias individuales, los permisos, se siguen dando de grandes compañías, la francesa, la india y otras que se van a anunciar en los próximos días, lo cual significa aumentar la producción de petróleo en Venezuela. Lo primero, volver a ser otra vez un país petrolero, aunque no es lo ideal sería que nos fortaleciéramos con otros productos y no que fuéramos monoproductores como siempre hemos sido, pero por algo se empieza. Así que en este proceso yo veo un papel de Estados Unidos, no duro, no policía, no papá, como se ha visto en otras oportunidades, aunque se mantienen las sanciones indudablemente, porque es una política de equilibrio que Estados Unidos mantiene equivocada, hay que rechazarla, pero que ha sido base de su política en los últimos años. Con una flexibilización del presidente Biden, no es Estados Unidos, es una política del presidente Biden que no quiere enfrentamiento con el presidente Maduro y que ve con buenos ojos las elecciones que van a venir. Estas elecciones son el 28 de julio, hay 10, 12 nombres en la palestra, sin embargo, 2 puntos muy enfocados. Por el sector oposición, el señor Edmundo González Urrutia, por el sector oficial, el presidente de la República, Nicolás Maduro. El resto de los candidatos, ¿cuál es su papel en este momento y de qué manera pueden contribuir para levantar esas sanciones y para mejorar la economía del país? Bueno,
todos los candidatos de la oposición cumplen su papel, de decir sus expresiones, de representar su partido, en fin, de participar en la vía democrática del país. No llegan al 5% probablemente, solo dos, como tú lo dijiste, están compitiendo con una fuerza importante, y yo creo que lo básico en este juego que te dibujé antes del Ejecutivo Nacional, la oposición con una líder que encontró y los Estados Unidos, es que no haya escándalo. Y entiendo que las negociaciones, que siempre son secretas por las conversaciones de Estados Unidos, lo único que ha querido Estados Unidos tratar de sugerir, mantener, porque lo hace la política del presidente Biden, muy respetuosa, es de que no existan escándalos en estas elecciones. ¿Qué quiere decir escándalo? Bueno, primero un problema para el presidente Maduro. Si él llegara a triunfar en las elecciones, no quiere regresar a la misma situación de hace 7 años, donde el mundo entero lo rechazaba o se le iba del país o venía un cuadro de sanciones, sino lo que se busca es unas elecciones lo más en paz y con las libertades posibles que se puedan dar para que pueda posteriormente Estados Unidos, sea quien sea el presidente, estar en un rol de reconocimiento y de los tantos embajadores que han regresado en el país, permanecer para la normalidad del país. En este estudio hemos tenido analistas financieros económicos que nos dicen que pase lo que pase el 28 de julio, Venezuela cerrará muy mal económicamente el 2024. ¿Cree usted esta oposición o sencillamente son algunos escenarios que van a presentarse? Fíjate, yo no tengo esa información. La información, y es mi trabajo confidencial, está dirigida a ver y entender y a jugar con los resortes que puedan existir, de que este año vamos a tener 8.000, 10.000 millones de dólares extras por las exportaciones del petróleo. Un apoyo a PDVSA que está haciendo Chevron en la elevación de la producción petrolera. La exportación de petróleo a Estados Unidos, por primera vez en los últimos años, barcos y barcos venezolanos, bueno, contratados por Venezuela para llevar petróleo a Estados Unidos, volviendo a ser el petróleo el resorte fundamental de Estados Unidos, con 2 guerras, con un precio de la gasolina, del galón que está subiendo y una circunstancia delicada. Entonces, ¿qué falta? Claro, y ahí viene la gran apuesta o la gran petición. El tema tiene que ser que hay que tomar medidas internas en Venezuela. ¿Cuáles son esas medidas? Que no dependen de las sanciones. Fíjate, la número 1 es la reducción del encaje. No hay préstamos en el país. La agricultura no se puede desarrollar, las empresas pequeñas, el venezolano, en fin, ¿no? Así que el encaje legal, con reducirlo un poco, 10 puntos más aproximadamente, podemos multiplicar el crédito para las casas, para los carros, para los electrodomésticos, para los artículos fundamentales. El segundo es el ajuste de los aranceles. Están entrando productos importados, terminados, que es lo peor. No que sean importados porque hay materia prima que no se elabora en el país, sino productos terminados. Lo tercero, los impuestos. El impuesto a las grandes transacciones, el IGTF. El IGTF, que tiene que rebajarse al 1%, y los impuestos de las municipalidades y las gobernaciones que se quedaron sin recursos y se lo cobran a la empresa, a la fábrica, al comercio establecido más cercano. Señor Tomás, estas son las mínimas que están en camino. Tenemos que hacer pausa. A regreso seguimos conversando con Tomás Ucía, analista político e internacional, 7 de la mañana con 50 minutos. Esto es Puntos de Vista. Ya venimos con más. Siete 51, estamos de regreso con más de Puntos de Vista en esta conversación el día de hoy con Tomás Ucía, analista político e internacional. Hablamos de materia política. Elecciones en 55 días. Continúa la campaña
en distintas partes del mundo, del país, y digo del mundo porque esta campaña se ha realizado incluso de manera internacional, pero en el país continúa el recorrido por parte del presidente de la República, además de su maquinaria, el primer vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, también del presidente de la Asamblea Nacional, de la vicepresidenta ejecutiva, mientras que por el sector opositor, el candidato, ¿dónde está? Porque la que recorre es María Corina Machado, una candidata inhabilitada que resultó electa en primarias, pero que no tiene las condiciones de candidata. Bueno, fíjate, ahí tienes con tu experiencia en el área de la información y en el área de la opinión también, de tantos años, aunque te mantienes joven todavía. Te quiero decir que tú sabes que el Ejecutivo Nacional tiene a su candidato, el PSV lo fortalece. Realmente el PSV es uno de los partidos más importantes de América Latina en relación con el presidente de la República. En la oposición tienes una combinación y un juego que se buscó, que es una líder, que la oposición necesitaba encontrar una líder para tratar precisamente de unificarse, y segundo, un candidato potable, un candidato que, como te has dado cuenta, la estrategia ha sido cero conflictos, tratar de que el entendimiento sea la solución del país y por ese camino unir y acercar a muchos venezolanos. Si esto resulta o no, lo veremos en el proceso de la campaña, como tú dijiste. Y no te olvides, en este juego político, como en el económico, pero quiero repetirlo, en el juego político también, Estados Unidos, la política del presidente Biden, tienen un papel muy importante, porque la economía es la base de la política, en el fondo. Sabes que llevo años en esto, me ha tocado hablar con muchos presidentes, inclusive con el actual, y siempre mi sugerencia y mi recomendación es, presidente, la economía está siempre en el fondo de la política, y a través de un trabajo económico es que se crece el estadista político. Así que este juego, te repito, lo importante que se pueda seguir manteniendo y el interés de Estados Unidos, por lo cual creo que es muy importante el resultado electoral, va a ser el que haya un candidato de oposición, que ya lo hay, fíjate, que eso es un éxito para nuestro proceso electoral actual, y que no haya escándalo donde pueda haber cuestionamientos de la democracia o en la Comunidad Económica Europea o en los países como Canadá, Alemania, los mismos Estados Unidos, y en una plataforma mundial donde cada vez más se lucha porque las izquierdas puedan respetar las libertades económicas y políticas. Hasta el 18 de junio, hasta el 18 de este mes, está planteado por el Consejo Nacional Electoral, según su cronograma, que puedan sustituirse los nombres de las personas en la boleta electoral, en el tarjetón electrónico que se le presenta a los venezolanos. ¿Cree usted que haya ajustes en los nombres que actualmente existen y que puedan adherirse a alguna otra opción? Debe haber un poco de ajustes por el pequeño porcentaje que han logrado motivar. Fíjate que en la mayoría de las encuestas aparece en estos momentos el resultado electoral de los 9, vamos a decirlo así, candidatos siguientes, mínimo, no llega ni al 5%. El valor del 5% es mucho como tal. Fíjate. Ahora, yo te quiero insistir, y es una sugerencia, siempre tratando, igualito que te dije, lo positivo para este año, porque al venezolano no se le puede estar inundando de temor y de temas negativos en todo momento. Eso ha sido un error de los analistas que tenemos en Venezuela y que siempre han presagiado el desastre o las dificultades más que las cosas positivas. El venezolano ha venido cambiando, igual que nuestros políticos, en la economía y en la política. Y se necesita en Venezuela que la economía, la producción, el empleo, la agricultura siga, o sea, vuelva a tener un rol importante como lo tiene que tener en los países desarrollados, porque es el único que le da el empleo, el único que le da el sueldo digno a la población, y porque la empresa privada es la que le va a quitar al Estado esa gran carga de
de 6 millones de empleados públicos como tiene el Ejecutivo Nacional, casi 70 ministerios y ahora acaban de crear 34. uno en lo que, bueno, ni tú ni yo ni la mayoría de los que estamos aquí estamos, pero de todas formas cualquiera, aunque sea muy útil, no se pueden crear más ministerios, no hay dinero, no existen recursos por parte del Estado venezolano, ni para darle un sueldo de 20 dólares al venezolano. Entonces lo primero que hay que hacer en todo esto es una economía donde la empresa privada juegue un rol más importante, donde se pueda construir un canal de ida y de venida de Caracas a Valencia, y te pongo temas muy concretos, construidos por el sector privado, que lo puedo hacer con el mínimo de corrupción y la mayor eficiencia en 2 años, y no es un peso para el Estado. Ahora, se está recuperando la economía del país en la actualidad, y lo digo porque durante los últimos meses se ha mantenido el precio del dólar oficial. Sí, indudablemente que tienes una serie de medidas positivas por parte del Ejecutivo. La reducción de la inflación, que es la más baja el mes pasado de hace muchos años en Venezuela, el control de la divisa, te quiero decir, de la paridad cambiaria, que no se mueva como se venía moviendo, porque destruye todo lo que va alrededor. La inflación acaba con el crecimiento de un país. Entonces la paridad cambiaria que sigue estable. Segundo, las reservas internacionales que ligeramente se han venido creciendo, y los diálogos entre el sector privado y el Ejecutivo, que estaban rotos 5 años atrás, y que con la política del presidente Maduro, pero implementada por Delcy Rodríguez, una mujer, una ejecutiva, vicepresidenta de la República, rodeada de 4 ministros del mayor nivel, con posgrado, y de 4 viceministros en el área económica, están tratando de dar ese sustento económico que el país necesita. Por ahí es el enfoque para este gobierno o para cualquier cambio que el país pueda originarse. ¿Tiene la cifra de esa inflación más baja de los últimos años? La del mes pasado no dice cuánto es la cifra. ¿La tiene por ahí? No, pero fíjate, tengo el crecimiento en mi cálculo, en mi informe confidencial, que trata de revelar la fotografía y la realidad. Estamos hablando de un crecimiento de 3%, no más de un 4%. El primer semestre tuvo un crecimiento por estas cantidades, aunque se diga que es más. Podemos decir que es más, pero no es global. Puede ser en algunas áreas específicas, telecomunicaciones, por ejemplo, ha tenido un repunte importante por políticas en las cuales ahora las operadoras de teléfono pueden tener chip, pueden tener teléfono, pueden tener tarifas que antes no tenían, y multiplicar las antenas para que todo, hasta los canales de televisión y la información, pueda ir mucho más rápido en las redes sociales. El día viernes se realizó la asamblea de Concecomercio, por allá nos vimos y tuvo la oportunidad de apreciar además el trabajo que venía realizando con Concecomercio. Finalmente, esta es la pregunta: ¿cuál es la política con Concecomercio que pudieran implementar Concecomercio como empresa y el Estado para poder manipular o de alguna manera estabilizar la economía en el país? Pero fíjate, las cámaras de comercio y de industria, las cámaras de comercio aglutinadas en los 3 consejos nacionales de repercusión, Fedecámara, que reúne a todo el empresariado, con industria, que reúne a toda la industria, y Concecomercio, que reúne al sector comercial. Ahí tenemos un intermedio con el tema de Fedindustria, que ha cumplido su rol importantísimo, pues, en un tipo de sector empresarial que no tenía a lo mejor la cabida ni en los grandes ni en los medianos espacios empresariales. Pero lo más importante es que el Ejecutivo en los últimos años se ha volteado al sector privado, a los gremios. Y esta es la manera, porque los gremios son los únicos, todas las cámaras de comercio del interior del país
y el empresario del país son los que conocen los problemas y las soluciones. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy al señor Tomás Sosilla, analista político e internacional. Amigos, ustedes también le agradecemos su sintonía. Les recordamos que a partir de hoy tenemos emisión estelar en Noticias Canal y mañana a las 6:30 de la mañana los esperamos en otra edición de Primero es Noticia. A las 7:30 nos vemos acá en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.